Hola mis doctores, sean ustedes súper bienvenidos a la tercera clase de la jornada de la ortodoncia preventiva. Mi nombre es doctora Rayane Pinto, yo soy profesora de ortodoncia y te saludo desde Brasil. En estos días yo estoy enseñando a usted el paso a paso, práctico y científico de cómo realizar en 2 citas el diagnóstico y planificación de cualquier caso de ortodoncia preventiva interceptiva. Ya sabes que el contenido que yo preparé para ustedes se distribuye en una secuencia de 4 clases y solo tendrá sentido si mira las clases en secuencia desde el principio al fin. El contenido de una clase va a se complementar con el contenido de las otras clases. Entonces, si todavía no ha visto el vídeo número 1 o el vídeo número 2, yo recomiendo que pause esta clase, regrese y vea los vídeos anteriores. Cuando termine de visualizar las clases 1 y 2, vuelva aquí conmigo para continuar este contenido. No espere hasta más tarde, ya que estas clases se lanzan por un tiempo limitado y luego no estarán más disponibles. Quien estuvo aquí conmigo sabe que en la primera clase yo enseñé el ciclo de la ortodoncia y los primeros pasos hacia el diagnóstico perfecto. Estudiamos mucho sobre el racionamiento FOCA, que F, análisis facial, O, análisis oclusal, C, de cefalometría y A, de anamnesis. Al final de la primera clase, yo puse a la disposición en mi canal de Telegram un guía de anamnesis para que usted use en sus pacientes de ortodoncia. En la segunda clase, yo compartí el paso a paso para que usted desarrolle una mentalidad ortodoncista en el diagnóstico para que llegue a una planificación de tratamiento. En la segunda clase, yo también dejé una tarea para ustedes para diagnosticar el caso número 3 que estamos estudiando en esta semana. Hoy nosotros vamos a hablar sobre planificación de casos, por qué se eligió un tratamiento y no otro. Y también yo voy a mostrar los resultados del tratamiento y el impacto en la vida de los niños. Así es como yo construyo el raciocinio en mis estudiantes de posgrado en línea con el método Intercept. Y ustedes de nuevo me sorprendieron. Después de la última clase me enviaron 1 millón de mensajes y el equipo y yo tuvimos el placer de responder uno por uno. Estamos aquí sintiendo una inmensa satisfacción al ver nuestro sueño, el sueño de la odontología sin fronteras, ser más real. Y usted aquí es una prueba viviente del cumplimiento de este sueño. Yo, doctores, como profesora, yo recibo algunas quejas de los odontólogos. Una de las quejas más comunes es que su gran problema es que no tienen una secretaria, no tienen un equipo de calidad, o entonces no tienen unas campañas de marketing que publicitan su trabajo. Pero también escucho otras quejas, que sería de los doctores que sí tienen una buena estructura, tienen una secretaria, tienen el marketing, pero mesmo así falta alguna cosa. Las cosas no avanzan, los pacientes podrían estar más satisfechos. Doctores, lo que yo voy a decir ahora es un poco difícil, pero yo necesito decirlo. Para las 2 situaciones que dije, puede existir un problema en común. El mayor problema puede estar en el bagaje de conocimiento. Y esta parte no hay como tercerizar, hay que hacerla tú mismo. ¿Recuerdan del ciclo de la ortodoncia? Mucho me gusta también verlo como una pirámide, donde tu conocimiento es la base de la pirámide. Si quiere tener resultados, más autoridad, más ganancias, necesita aumentar la base de la pirámide. Ay, doctora Rayane, pero ya tengo seguridad en mis casos, ya tengo seguridad. Ok, ¿ha podido darle a los padres de sus pacientes y a sus propios pacientes la seguridad de la duración de sus tratamientos? ¿Puede decir con autoridad cuáles son los cambios dentales y esqueléticos de cada aparato? ¿Puede decidir sobre los planes de tratamiento de una manera que sea la mejor opción para tú y para el paciente? Y poniéndole en la balanza, usted, el paciente y el tratamiento, ¿cuáles son las opciones más rentables y beneficiosas? Amigo, nuestra mejora debe ser constante.
Después de todo, la ciencia evoluciona día tras día y su paciente debe sorprenderse. Continuando la secuencia de clases, ahora le mostraré, después de hecho todo el diagnóstico, cómo se llevarán cabo a cabo los planes de tratamiento. Doctores, ustedes percibieron que yo mencioné 3 casos clínicos para ustedes desde el diagnóstico y ahora yo voy a resolver hasta el final, ¿ok? Fueron 2 casos clínicos mencionados en las clases y 1 de tarea. Vamos a resolver el caso 1 hasta el 3 en secuencia. En el primer caso, el diagnóstico y la tabla de valores ustedes ya vieron mencionados en el video anterior. Es una paciente braquifacial patrón 1 con problemas solamente en relación a los tercios faciales, que es una paciente braquifacial con disminución del tercio inferior. En la análisis facial lateral pueden visualizar la disminución del tercio inferior caracterizando una paciente braquifacial, pero una buena composición, una buena asociación entre maxila y mandíbula, sin discrepancias esqueletales. Y en la foto de la sonrisa, lo que nos llama la atención es la mordida abierta anterior y los diastemas generalizados. Visualicen aquí la evidente presión lingual atípica. Y también ya vimos todo el diagnóstico oclusal de la paciente en las vistas frontal, lateral, oclusal superior y oclusal inferior. Radiografía panorámica y cefalometría, ya pasamos por todo eso. Ahora, doctores, yo les digo el protocolo de tratamiento de esta paciente. Nosotros siempre decidimos tratar el transversal antes del vertical. Entonces, si la paciente presentaba mordida cruzada posterior y una atresia maxilar, primeramente vamos a tratar la atresia maxilar. Entonces, en este ejemplo, nosotros hicimos un tratamiento con aparato Hyrax, protocolo convencional, y después de un mes ella ya tenía una mejora en el transversal. Esta foto es 6 meses después de la activación, donde el transversal ya estaba mejor. Y en la época imaginábamos que iba a ser necesaria una trampa lingual o un tratamiento para la lengua, ya que ustedes vieron en el video anterior que ella tenía hábito de succión digital y por el hábito de succión digital desarrolló una presión lingual atípica. Imaginábamos que iba a ser necesario un tratamiento transversal primero y después un tratamiento vertical con una trampa, pero miren qué lindo. Después del tratamiento transversal, la mordida abierta anterior ya se cerró sin necesidad de cualquier otro tipo de tratamiento. Dejamos la paciente con un equilibrio morfológico, todo un equilibrio de las partes funcionales y dejamos sin nada de retenedor. Después de 2 años, para ustedes verem la estabilidad. La paciente mantiene los patrones de crecimiento, el patrón de crecimiento patrón 1, sigue con una buena asociación de maxila y mandíbula y al final de los 2 años, después del tratamiento, paciente lista para la fase correctiva, sin problema transversal, sin mordida cruzada posterior, sin mordida abierta anterior, lista para colocar brackets, un tratamiento de un máximo de 12 meses, máximo de 15 meses. Mucho más simples, mucho más corto y mucho más conservador. Ahora, ¿recuerdan del caso número 2? En el caso número 2, la paciente tiene otros problemas. Y aquí sí, problemas esqueletales. Ustedes pasaron por el paso a paso de diagnóstico de la paciente, visualizando el aumento de los tercios faciales, caracterizando una paciente hiperdivergente, con una convexidad facial exagerada, una deficiencia mandibular y protrusión maxilar. Y aquí, en la tabla de diagnóstico, ustedes también ya vieron que era una paciente clase 2 con protrusión de los incisivos, con una atresia superior e inferior, y también ya vieron la parte cefalométrica. Era un tratamiento desafiador, bastante difícil, pero que fue tratado con asociación
el tratamiento escogido para este caso fue la asociación de dos aparatos. El aparato activador de Andresen, que é um aparato funcional removível, que ajuda a la mandíbula se posicionar em uma região mais anterior, que ella tinha este problema de deficiência mandibular, que vimos no diagnóstico cefalométrico, vimos no diagnóstico facial. E também utilizamos um aparato extrabucal para que a ação do aparato não seja solamente em la mandíbula, pero também em la maxila. O aparato extrabucal também ajuda a retener os efeitos de giro de los planos maxilares e mandibulares en el sentido horário. Então, é bastante importante a associação desses dois aparatos em pacientes que são o caso desta paciente que tem a retrusão mandibular associada ao crescimento hiperdivergente. O tratamento siguió, a paciente foi extremamente colaboradora, utilizamos técnicas de ajuda para que ella fuera colaboradora en el tratamiento. Y aquí ustedes ven los registros de 2 en 2 meses. Miren, mes de febrero, después el mes 5 del año de 2017, registro del mes 5 todavía, já melhora bastante. Em 2-3 meses de tratamento, doutores, ella já estava em classe 1. Miren a capacidade, como é mágico, os efeitos de los aparatos funcionales removíveis, de la ortodoncia interceptiva. Isso iba a ser muito mais difícil em la ortodoncia correctiva. Então, esta fase é fundamental. Aqui, vocês veem a evolução. Es imposible, eso yo hablo bastante en el curso, en el método Intercept, que es imposible nosotros cambiarmos el patrón de crecimiento del paciente, solamente con cirugía ortognática, pero las relaciones dentarias, respiración, todo cambia en esta fase interceptiva. Y aquí la evolución del tratamiento ya en el mes de julio de 2017. Sigue já uma melhor alienação, a paciente melhora sua sonrisa, começamos a ativar o tornillo e a fazer os desgastes selectivos em la cara oclusal del aparato, que sigue em contato com os dientes posteriores e inferiores, sonrisa cambiada. A paciente sempre teve um problema de higienização, que seguíamos pedindo colaboração, pero era um pouquinho difícil. E miren que hasta el formato del arco superior se cambiou. Aqui ella já estava em relação cêntrica, pero mesmo em relação cêntrica ella não volvia à posição anterior. Os resultados são bastante sorprendentes. E ao final do ano de 2017, nós hicimos a planificação de iniciar a fase corretiva e já iniciamos bastante contentos porque sabíamos que o tratamento era outro, era muito mais simples, corto e também menos difícil para a paciente. Colocamos a aparatologia fija, primeiro mês, 2 meses depois, e depois, um mês mais, já estava todo alineado. Ella seguiu solamente com 1/4 de classe 2 de caninos, que iba a ser muito fácil de solucionar. Pero que pasa que a paciente não estava colaborando com a higienização e nós decidimos quitar o aparato em menos de 10 meses de tratamento. Foi bem simples esta fase corretiva. Vocês podem ver el antes e depois. Ella se mantuve aí com um quartito de classe 2, pero nada comparado a lo que era antes, porque nós decidimos deixá-la sem brackets, sem nada, para melhorar a condição gengival. Pero já apresenta overbite, overjet positivos, já apresenta uma relação transversal totalmente cambiada, já apresenta uma estética oclusal, uma estética de la sonrisa muito diferente. Então, a fase interceptiva foi essencial nesse tratamento. E, por fim, o caso número 3, onde eu vou corrigir agora o diagnóstico com vocês, que vocês hicieron em casa. No diagnóstico do caso número 3, este paciente
Presentava a queja principal, o incisivo cruzado e uma queja estética. Me recuerdo que a irmã maior tendría que casarse e ele iba a participar do matrimônio e necessitava arreglar a sonrisa. Por isso ele vino e queria um tratamento super rápido, porque a irmã iba a casarse em, creo que, 3 meses, 4 meses. Chegou hasta mim. Hicimos la evaluación, solicitamos los exámenes. En la primera cita, anamnesis. En la segunda, como yo expliqué para ustedes, evaluación de los exámenes y planificación. Eso es importante, doctores, hacer una planificación buena para que tenga resultados cuando nosotros podemos rápidos, como en este caso. Y aquí, en relación a los tercios faciales, todo estaba ok, todo estaba bien proporcional, simetría ok y sellado de labios ok. Si ustedes pusieron normal, están yendo bien. Aquí, en relación a la cantidad de exposición de las encías, yo puse como anormal porque el incisivo estaba cruzado, eso estaba prejudicando. El corredor bucal yo puse como normal porque no presentaba mordida cruzada ni nada. Y la línea de la sonrisa yo puse como anormal por el incisivo cruzado. En relación al análisis lateral, yo puse normal en los tercios faciales, lo normal en la línea de implantación de la nariz, que está bien, una buena proeminencia de la maxila. Y en relación a la línea mentón-cuello, ok también, sin problemas. Esta convexidad es totalmente normal del niño porque la mandíbula todavía va a crecer. En relación a la parte transversal, ok, vertical, está ok, pero el anteroposterior por este incisivo cruzado, yo le puse anormal. La radiografía panorámica no existe nada para evaluar específicamente y en la cefalometría vimos que el SNA, SNB y FMA estaban totalmente normales. O sea, el problema era solamente dentario. Escogemos por un aparato removible, bastante simples, cómodo para el paciente fue súper colaborador. Y si ustedes pueden creer, en un mes, el siguiente mes que colocamos el aparato, fue un mes de activación con aparato en esta conformación que ustedes están viendo aquí. Este aparato tenía un resorte solamente para inclinar hacia el vestibular, el incisivo central del lado izquierdo. Y miren aquí, estábamos en el mes 5, en el mes 6, un mes de activación, el paciente ya tendría su incisivo central en posición. Un mes de activación. ¿Por qué? Colaboración, buen diagnóstico. Y paciente después de un año llegó para nuestro control de fotografías, porque es muy importante. Después de un año, todo estable, todo maravilloso, overjet, overbite, positivos y todo resolvido. Bueno, doctores, esos son algunos casos que aparecieron en la clínica. Yo di el ejemplo de 3 casos clínicos. Pero podrían ser otras opciones, millones de otras opciones. Podría ser un paciente patrón 1, 2, 3, un paciente patrón 3 con deficiencia maxilar, un paciente patrón 3 con protrusión mandibular. Podría ser un paciente que tendría problemas de espacio, apinamiento definitivo, apinamiento temporal. Podría ser un montón de tipos de pacientes. Esa es una muestra para ustedes verem los beneficios, la mágica que podemos hacer con la vida de los niños y también con toda la familia. Ustedes vieron que en 2 citas, una cita de anamnesis y solicitud de exámenes y una cita de diagnóstico, es posible hacer toda la planificación de un caso clínico con seguridad y de una manera fácil. ¡Qué bien! Si llegaste hasta aquí, viste toda esta secuencia de clases, es porque eres un profesional diferenciado. Buscas evolucionar y tal vez ya estás entendiendo este cambio de mentalidad para un cambio de vida. Si es un profesional que desea dominar la ortodoncia interceptiva desde el básico hasta el avanzado, desarrollando su capacidad completa para resolver los casos con mucho más seguridad, hablaré ahora sobre mi diplomado online, el método Intercept, un nuevo concepto de diplomado en ortodoncia preventiva. Hola, soy la doctora Jessica Peralta, odontólogo ortodoncista.
Soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador, y me encanta la forma que ella tiene para poder llegar a sus alumnos, la metodología de enseñanza que ella tiene y el amor que pone en sus clases. La verdad que ella no se guarda nada, ella ayuda mucho a sus alumnos, da muchos tips, mucha información siempre basada en evidencia científica, y eso me ha ayudado mucho a mí para poder desarrollarme como profesional, y no solamente como profesional, en manera profesional, sino también de manera personal. Como ortodoncista y como profesional en general, creo que todos estamos en, nuestra meta es estar evolucionando, actualizándonos, siempre buscando lo mejor para nuestros pacientes, y yo quería un curso de ortopedia, quería enfocarme un poquito más en ese tema porque lo que más trato en mi consulta es ortodoncia correctiva, pero sin embargo, como dije, me llenó muchísimo este curso, tanto profesional como personalmente. Me siento más segura de tratar a mis pacientes. Hola, mi nombre es Katy Gutiérrez, soy odontopediatra ortodoncista. Yo conocí a la doctora Rayane Pinto en Instagram y me suscribí a su canal de Telegram. Como odontopediatra sentía que me faltaba conocimiento en lo que se refiere a ortodoncia interceptiva, ya que mi posgrado en ortodoncia se basó únicamente en lo que se refiere a ortodoncia correctiva. Cuando me inscribí al diplomado de ortodoncia interceptiva virtual de la doctora Rayane, la verdad es que no creé mucha expectativa, ya que iba a ser mi primera experiencia en un curso online, pero la doctora basa su enseñanza en conocimiento científico. Es una persona muy apasionada del conocimiento y siempre te explica el porqué de las cosas, y en cada módulo vas a encontrar 1 o 2 artículos científicos en los cuales afianzar tu conocimiento. Este es un curso que va desde lo básico, enseñándote cómo debes diagnosticar a un paciente, hasta los posibles tratamientos dependiendo de la mala oclusión de cada paciente. Así que si son odontólogos que les gusta atender niños, son odontopediatras o son ortodoncistas que al igual que yo encontraron esta falta de conocimiento, les recomiendo hacer este curso online con la doctora Rayane. No se van a arrepentir del dinero que van a invertir en esto. Queridos colegas, soy la doctora Miriam Jaramillo, tengo 50 años, me encuentro ejerciendo la profesión aproximadamente 22 años. Soy del Ecuador, de la provincia de Manabí, de la ciudad de Manta. Siempre me ha gustado a mí capacitarme constantemente, estar en constantes cursos, pero siempre he querido yo seguir un curso de ortodoncia interceptiva, es conocer sobre la aparatología en los niños, para lo cual se me dificultaba mucho estudiar y encontrar estos temas. Este curso de ortodoncia interceptiva me parece muy interesante, aparte que la doctora Rayane es muy didáctica, tiene bastante dedicación, bastante, ¿cómo les diría?, impulso. Hace entender las clases de una manera muy especial. A mí me encanta cómo ella da. Yo supe del diplomado que dio, me inscribí inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, y me parece muy bien. No me arrepiento para nada. Me agrada mucho la ortodoncia interceptiva. Así yo también ya me he dado cuenta, las clases también son online, pero cuando yo tengo algún problema, algún comentario, algo, yo lo hago inmediatamente. A veces los responden enseguida, pero pasado unos 15 minutos, una media hora, yo ya veo que está la contestación, y eso me agrada mucho, porque a pesar de que no estamos muy cercanos, las contestaciones, y yo me siento que estoy atendida, que estoy siempre están ellos al tanto. Pues la doctora Rayane tiene un buen
grupo técnico que también le ayuda, le respalda mucho, y yo no tengo ninguna queja. Me agrada bastante la forma que, aunque estamos a mucha distancia de Brasil, es como que estamos tan cerca a la vez, porque ella siempre está preocupada por todos nosotros que somos sus alumnos del diplomado. El método Intercept no es una fórmula milagrosa. Son procesos de aprendizaje que se organizaron sistemáticamente basado en evidencia científica y que ya he aplicado con mis pacientes. En la próxima clase, doctores, yo abriré los cupos para el próximo grupo del diplomado Intercept, que es 100% en línea y en español. El curso consta con módulos diseñados estratégicamente para que usted desarrolle una nueva mentalidad de cómo diagnosticar sus pacientes, cómo planificar los casos, pasando por todas las áreas de la ortodoncia interceptiva, desde las técnicas más básicas como la bandaje hasta fotografías y protocolos complejos de tratamiento. Y el curso termina con un módulo de estrategias de marketing, cómo puede utilizar sus recursos de neuroventas para comunicarse mejor con los pacientes, cuando pase sus precios y influya en la toma de decisiones. Todos los estudiantes del próximo grupo recibirán algunos bonos. Pero para aquellos que ya están determinados a formar parte de la familia Intercept, harán su inscripción en el primer día y podrán disfrutar un bono de apertura exclusivo. El diplomado Intercept está certificado por el CPO, que ha sido una referencia durante 15 años en posgrado en odontología para extranjeros en Brasil. Doctor, tendrás un periodo de 7 días para decidir y inscribirse en diplomado Intercept. Sin embargo, los cupos para el próximo grupo son limitados, y es por eso que puede suceder de mi equipo cerrar las inscripciones antes de la fecha límite. Entonces, si siente que desea convertirse en un profesional más seguro en sus diagnósticos, salir de su zona de conforto, invertir en su carrera y tener más tiempo para ti y su familia, su gran oportunidad está en la próxima clase, donde yo explicaré la ruta para convertirse en un estudiante Intercept. Tómese los próximos días para organizarse financieramente y hacer esta inversión en ti. Recuerda que tendrás un bono de apertura increíble en el primer día. Seguimos comunicándonos por correo, por Telegram y por los comentarios abajo. Te espero en el siguiente video para darte todos los detalles sobre la plataforma de clase, sobre la comunidad de los estudiantes, sobre el valor, los métodos de pago, la fecha límite de inscripción, la garantía y los bonos para el próximo grupo. Si pudiste comprender que la ortodoncia es un mar azul de oportunidades, como yo veo, aquí conmigo es su lugar. Un abrazo y hasta el próximo video.